¿Qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerald Lee, pueda claramente oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él. El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 8, versículo 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy en día hay mucha gente que procura mantenerse saludable y en buena forma. Por eso, últimamente se ha despertado un gran interés por todo lo referido a alimentos dietéticos, gimnasios y cirugía estética. Sin embargo, hace algunas décadas eso no era así. Incluso en cuanto a la vestimenta, no se era tan exigente como ahora. No había tantas marcas exclusivas ni nada parecido, y muchos aparentaban tener menos edad de la que en realidad tenían. ¿Y qué me dice usted, hermano, hermana? ¿Se ve usted más joven que antes o no? No obstante, la edad no se mide solo por la apariencia física, también tiene que ver con su actitud mental. Hermanos, hay quienes que, a pesar de su edad cronológica, siempre aspiran a progresar y mejorar en su vida personal. Tienen una mente joven. Por otra parte, los que quieren todo fácil, los que se conforman a su situación actual, no tienen vigor a pesar de ser jóvenes cronológicamente. Una de las formas en las que se puede conservar joven es percatarse continuamente de sus errores o fallas a través de la palabra de Dios y, obviamente, corregirse. Los que procuran mejorar como seres humanos permanentemente estarán llenos de energía y de frescura juvenil. El Salmo 103 en su versículo 5 menciona al respecto: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermano, a fin de oír claramente la voz del Espíritu Santo, deberá primero cultivar la palabra de Dios en su corazón, es decir, interiorizarla y luego vivir de acuerdo a ella. De esta forma, sus pensamientos carnales desaparecerán y podrá escuchar claramente la voz del Espíritu Santo. Espero que a través de estos mensajes usted pueda esforzarse por cambiar su corazón y hacerlo más semejante al corazón del Señor. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que no solo oigan claramente la voz del Espíritu Santo, sino que también Dios les conceda las peticiones de su corazón y vivan asimismo una vida cristiana plena y llena de vigor. Estimado público, continuando con la última prédica, les daré algunos ejemplos del tercer nivel de pensamientos carnales, esto es, de los pensamientos que son producto de su propia forma de pensar. Hay ciertos argumentos carnales que provienen inconscientemente de sus patrones de pensamiento y de su criterio propio. Por eso les será difícil hallarlos. Dentro de esos argumentos carnales que son producto de su forma de pensar o criterio propio, hay algunos que provienen de su temperamento o personalidad y que, por lo tanto, están profundamente enraizados en su naturaleza carnal. Asimismo, hay ciertos conceptos o ideas carnales que son producto de los rezagos que tiene la falsedad en su corazón. Y también hay pensamientos carnales que provienen del entorno en el que vive. Por ejemplo, hay algunos que, como viven en un entorno espiritual favorable, creen que siempre tienen la razón en su discernimiento espiritual. Sin embargo, si enfrentan alguna prueba o dificultad, perderán la llenura del Espíritu Santo. La medida de la palabra que han cultivado en su corazón se revelará. Las fallas, defectos o imperfecciones también se manifestarán de acuerdo al nivel de su fe. Hermano, jamás deberá conformarse con ser mediocre en su vida cristiana. Deberá profundamente circuncidar su corazón a fin de tener un corazón sincero y una perfecta fe. Desde luego, los que ya han llegado arriba de la roca de la fe no perderán fácilmente el gozo al pasar por alguna prueba. Repito, no perderán fácilmente el gozo, la gracia ni la fe. Desde luego, eso nunca debería ocurrir. No obstante, aun si alguien está arriba de la roca de la fe, si vuelve sus ojos al mundo y cede a la tentación, su fe se enfriará y consecuentemente perderá la llenura del Espíritu Santo, y lo hará gradualmente, no de golpe, y eso será aún más peligroso. Tal como mencioné anteriormente, llegar arriba de la roca de la fe es diferente a llegar al nivel del Espíritu, es decir, arriba del sol. Alguien quien ha alcanzado el nivel del Espíritu no perderá la fe ni la llenura del Espíritu. Como el Espíritu nunca cambia, no podrá perder esa llenura. Pero
si no tiene esa perfecta plenitud del Espíritu que proviene de lo más profundo de su corazón y que jamás desaparece en ninguna situación, usted podría conformarse con permanecer en su nivel de fe y no progresar en su vida espiritual. La clase de pensamiento carnal del cual les voy a compartir hoy día es aquel que proviene de su falta de buenos modales o de educación. El ser humano pasa por diversas etapas en su crecimiento físico hasta llegar a la madurez. En cada una de esas etapas deberá vivir y aprender ciertas cosas tanto en sus hogares como en el colegio. Los malos modales provienen de esa falta de educación y podrán afectar su comportamiento incluso ya de adulto. Hay infinidad de cosas que se pueden catalogar como malos modales o deficiencias en su crianza o educación, y me tomaría infinidad de horas explicárselas. Por eso les daré solo algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, cuando los niños van al colegio, se les enseña a prestar atención a lo que el profesor dice, y aquellos que no lo hacen porque no lo han aprendido, luego cuando ya son adultos no prestarán atención cuando alguien más les hable de cualquier tema. Es lo mismo en su vida cristiana. Los alumnos que prestan atención en la clase vivirán una vida cristiana gozosa. Por cierto, destacarán no solo en el colegio, sino también en la iglesia. Asistirán puntualmente tanto a los cultos como a las reuniones de oración. No obstante, si tienen esos malos hábitos, no podrán concentrarse en clase. Su mente divagará pensando en otras cosas. No tendrán una posición correcta al sentarse. Esas personas, aunque usted no lo crea, no podrán crecer espiritualmente ni podrán vivir una correcta vida cristiana. No podrán concentrarse en los cultos. Incluso una hora de culto les parecerá demasiado. Se irán apenas puedan del servicio. Incluso hay jóvenes que vienen a la iglesia y durante el culto se envían mensajes de texto. Este comportamiento no puede ser tolerado. Por eso rechazan las prédicas. El mensaje les entrará por un oído y les saldrá por el otro. No lo podrán recordar. No crecerán espiritualmente, ya que no harán de la palabra de Dios su alimento espiritual. Volviendo al tema de los buenos modales, hay una forma correcta de caminar en la casa, es levantando los pies. No obstante, hay algunos que caminan arrastrando las chancletas. Esto es de muy mala educación. No han aprendido a caminar bien en su niñez. Es lo mismo cuando abre y cierra la puerta. La manera correcta es abrir y cerrar la puerta en forma suave y sin ruido. Sin embargo, hay quienes abren y cierran la puerta tan fuerte que parece quisieran romper la puerta y también la pared de paso. Este es un claro ejemplo de malos modales. Hay otros que abren la puerta y en vez de cerrarla, lo que es algo normal, la dejan abierta. Es porque han sido criados con ese mal hábito. Es lo mismo cuando comen. Hermanos, deben tener presente que hay ciertas normas para todo. Hay una forma correcta, por ejemplo, de beber agua en frente de una persona mayor. Uno tiene que sostener el vaso de esta manera y luego beber. Pero si lo hace de esta otra manera, no será bien visto. Si uno quiere beber agua en forma correcta, deberá hacerlo de esta manera. Hermanos, hay muchas cosas parecidas a esta, pero si se percata de ellas, no le tomará mucho tiempo el cambiarlas. Les confieso algo. Desde mi infancia, mis padres me enseñaron buenos modales. Así aprendí a comportarme en frente de gente mayor. Aprendí a caminar en forma correcta, a hablar de forma apropiada y a usar los cubiertos correctamente para comer. Todo eso y mucho más me lo enseñaron mis padres. Aprendí igualmente a saludar a los presentes al entrar a una habitación, a jamás quedarme en la puerta cuando hablo con alguien
y a pedirle permiso a mis padres si me quiero retirar de la mesa o de la habitación en donde me encuentro. También aprendí a no entrar en la habitación de mis padres si no toco primero y ellos me dan permiso para hacerlo. Y, ¿saben algo? Estoy muy agradecido a mis padres por haberme enseñado todo eso. Sin embargo, hay muchos que no son como yo. Hay quienes dejan todo tirado por la casa o luego de haber comido no lavan sus platos ni cubiertos. Todo lo dejan acumulado en la cocina. ¿Y qué me dicen de los que cambian de lugar las cosas y después los demás no las pueden encontrar en su lugar? Tal vez le haya sucedido esto. Usted deja su celular en la cocina y luego lo comienza a buscar en la sala y se pregunta, ¿dónde lo ha dejado? Esto le sucede porque tiene el mal hábito de no dejar las cosas en su sitio. Si deja su celular en un sitio donde no acostumbra dejarlo, entonces no lo encontrará fácilmente. Y no solo se trata del celular, sino de todo. Así que, padres, al enseñarle a su hijo, deberá educarlo indicándoles estas cosas para que así puedan crecer bien. Les cuento algo a modo de testimonio. En 1980 me sucedió algo muy peculiar, y era que cada vez que tocaba algo con la mano me pasaba como corriente eléctrica. Creo que fue en 1986 o 1987. Incluso cuando predicaba no podía ni tocar el micrófono. Si lo hacía, me pasaba corriente. También cuando abría la puerta del carro sucedía lo mismo. Si le daba la mano a alguien, pasaba igual cosa. Al tocar mi ropa, igual. Al lavarme la cara, también. Cuando tocaba algo con la mano, me pasaba una especie de corriente eléctrica. Eso me alarmó. Creo que también a mi esposa le pasó lo mismo. Cada vez que cogía un micrófono o algo, a ella también le pasaba algo de corriente eléctrica. Pero mi caso era algo raro, rarísimo. Y a pesar que oré, nada cambió. Me seguía pasando una especie de corriente eléctrica cada vez que tocaba algo con la mano. Era lo que se denomina corriente estática o algo así. Eso me duró como 6 meses. En ese momento, el Espíritu tocó mi corazón y me reveló la razón por la que Dios había permitido ello. Y era porque Dios deseaba que yo fuese cuidadoso y delicado en todo y con todos. Dios quería que yo perfeccionara mis modales, es decir, por ejemplo, que cerrara la puerta suavemente, no la tirara. Incluso al lavarme la cara, lo hiciera con delicadeza. Hermanos, ¿recuerdan el pasaje que dice que a nuestro Señor no se le oía su voz por las calles? Es decir, que tenía delicadeza al hablar. Dios me recordó esta escritura. Sí, Dios quería que fuera cuidadoso y suave en todo. Luego que recordé esto, toda esa electricidad estática que salía de mi mano desapareció en un instante. Tuvieron que pasar 6 meses para que me diera cuenta de la voluntad de Dios para conmigo. Suponga que Dios me lo hubiera hecho notar en 2 meses. Quizás no me hubiera servido, ya que tal vez no hubiera convertido en hábito el ser suave y delicado en todo, y hubiera vuelto a mi estilo de vida pasada. No obstante, debido a que pasé 6 meses en esa situación, me pude despojar de esa mala costumbre y ya no volvió más. Así que desde ese momento me volví suave y delicado en mi comportamiento. ¿Ven, hermanos, cómo Dios obra? Dios cambia incluso esas pequeñeces que consideramos como insignificantes o sin importancia. Igual sucede con la forma de orar. Hace algún tiempo, la pastora Su-Jin Lee, al dirigir la oración diaria de Daniel, enseñó a los hermanos la forma en la que deben de orar.
Por poco tiempo los hermanos corrigieron sus defectos al orar, pero después volvieron a sus malos hábitos en la oración. Muchos de ellos oran con los ojos abiertos, miran lo que sucede a su alrededor, conversan entre ellos y cierran rápidamente los ojos cuando ven a un pastor cerca o la cámara de televisión que se acerca a ellos. Los que se ubican en la parte delantera del templo oran bien. Tal vez eso sea porque las cámaras de televisión siempre están cerca, pero los que se ubican en otros lugares oran mal. Hermanos, deben de orar en forma correcta. Sin embargo, algunos de ustedes siguen un patrón inapropiado cuando oran. Se corrigen por corto tiempo, pero luego regresan a sus malos hábitos. Hermanos, oren conforme a la palabra de Dios, con amor y fe, con todo su corazón, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. En forma constante, de rodillas. A las damas les es difícil hacerlo, pero les digo, hagan un esfuerzo y arrodíllense al orar. Es lo mismo cuando oran en lenguas. Aprendan a hacerlo en la forma correcta. Si no lo hacen así, van a confundir a los demás. Su oración va a ser un enredo, un garabato espiritual ante Dios. Hay algunos que al orar en lenguas parece que estuvieran peleando, oran gritando, no clamando, parece que estuvieran enojados. ¿Se imaginan lo hermoso que sería si oraran como Dios quiere que oren? Si oraran en lenguas de una manera dulce, agradable al oído, no gritando como si fuera una pelea de gatos, repito, sino con una voz suave, agradable a Dios. Hermanos, algunos oran en lenguas como si estuvieran gritando lisuras, pero qué bueno sería si oraran como si estuvieran cantándole a Dios. Repito, aprendan a orar de manera correcta, sea en lenguas o en su propio idioma. De otra forma, eso será una imperfección o falla en su comportamiento o en su conducta. Deberá, asimismo, aprender buenos modales al comer en la mesa, cómo sentarse y cómo ingerir los alimentos. Hay pocos que he visto que guardan buenos modales al comer. Deben saber también cómo servir los platos, el plato de fondo, la entrada, etc. Deben evitar que el plato de sopa esté muy alejado de usted. De otra forma, al llevarse la cuchara a la boca, se podrá caer el contenido en la mesa o en el mantel. Los cubiertos deben ser colocados en forma apropiada, no desparramados en la mesa. Si crece y no aprende esto, carecerá de buenos modales al comer. ¿Se imaginan si algún hermano lo invita a cenar a su casa y usted no sabe cómo comportarse en la mesa? La vergüenza que va a pasar. Padres, enseñen buenos modales a sus hijos en casa y más aún en la iglesia y corríjanlos si deben hacerlo. Hermanos, si me detuviera en este punto de los buenos modales en la mesa, precisaría de varias horas o varias prédicas para enseñarles todo esto. Lo mismo sucede con la formación de su carácter. Si usted ha sido criado en un entorno familiar agradable, su carácter será afable y tranquilo. Pero si sus padres lo han criado en un ambiente familiar lleno de gritos, borracheras y peleas, entonces usted será violento. Se parecerá a sus padres. Yo veo pocas veces televisión y esas pocas veces son para ver algunos programas de historia o National Geographic o algún otro noticiero. Sin embargo, jamás veo comerciales. Pero es interesante ver cómo las personas memorizan los comerciales. Ahora bien, ¿se ha preguntado si lo hacen adrede o no? No, lo hacen en forma inconsciente o automática. Lo memorizan porque lo oyen y lo ven una y otra vez. Entonces, lo repiten de memoria. Por eso, si ve algo que lo puede llevar a pecar, podrá imitar eso sin ni siquiera darse cuenta de ello. Por ejemplo, si acostumbra a ver películas de violencia, se formará en usted ese patrón de conducta. Si escucha lisuras todo el tiempo, acabará repitiéndolas sin darse cuenta. Por eso, no debe ver lo que no debe ver, es decir, todo lo que incita a los deseos o la lujuria de los ojos. No hay nada bueno en ello. No le será de ningún beneficio en su camino hacia el reino de los cielos ni en su desarrollo espiritual. Sí, hermano, eso
nunca lo llevará al nivel del espíritu si no corta con esos malos hábitos de conducta, pero si lo hace, alcanzará el nivel del espíritu y vivirá una vida cristiana gozosa y feliz. Hermanos, los que no aprenden de niños a escuchar a otros no podrán tampoco prestar atención a lo que los demás les digan, incluso ya siendo adultos. Cuando usted conversa con alguien, deberá prestar atención a lo que le hable hasta que esa persona termine y luego responderá. Incluso hablando conmigo, muchos me interrumpen y me dicen que lo que estoy diciendo no es así. Bueno, si me dieran la oportunidad de terminar, se darían cuenta que no era lo que yo quería decir. Sin embargo, me interrumpen a mitad de la conversación y encima me dicen que estoy equivocado. Es decir, me juzgan. Cuando esto sucede, les digo que esperen hasta que yo termine de hablar. Entonces se dan cuenta que lo que les estaba diciendo era totalmente lo opuesto a lo que ellos pensaban. Pero algunos creen equivocadamente que ya saben lo que voy a decir. Son muy rápidos en criticar. Eso es algo de muy mala educación y aún sabiendo lo que voy a hablar, no deberían, incluso así, interrumpirme. Deberían esperar hasta que finalice y luego hablar. Es de malos modales interrumpir a alguien mayor. Esto es igualmente una deformación o malformación del carácter de alguien. Hermano, escuche hasta el final cuando alguien le hable y entonces sabrá cómo responder. Si lo interrumpe, podrá equivocarse al aconsejarlo. Retomando el tema, si se despoja de estas imperfecciones una a una, podrá crecer espiritualmente en forma íntegra. Solo suponga que al orar usted le dice a Dios que esté equivocado. Eso no es aceptable. Además, es de muy mala educación. Digamos que Moisés se está dirigiendo al pueblo de Israel, diciéndoles que deberían dejar de pecar y que no podrían entrar en la tierra prometida si continuaran pecando. Y de repente alguien se levanta y le dijera: oiga, profeta, ese discurso ya lo hemos escuchado, cambie de CD. ¿Acaso eso estaría bien? No, debería escuchar hasta que termine su interlocutor. Más aún, si es palabra de Dios, deberá oír hasta el final. Es lo mismo en su hogar. Cuando el papá habla, los hijos deben escuchar hasta que termine. Luego podrán responder. Lo mismo con su mamá. Si le interrumpe cuando está hablando, eso será de muy mala educación. Solo les he dado algunos ejemplos, a pesar que hay muchos más, para que se den cuenta de estas faltas de educación y de buenos modales. Si se percata de estas fallas y se despoja una a una de ellas, en algunos meses ya no tendrá más y será una nueva persona, una nueva criatura. El viejo hombre habrá desaparecido y se revestirá del nuevo ser. Hermanas, ¿por qué no pueden ser buenas esposas? Sea una buena esposa y su esposo la amará aún más. Y todo resentimiento de su marido desaparecerá y la apreciará mucho más porque verá su cambio. Dirá que es bueno que venga a la iglesia, más aún querrá que venga todos los días aquí. Usted debería ser así. Sin embargo, algunas de ustedes, en vez de ser amables con sus esposos, son desatentas con ellos. Ponen fotos mías en sus casas y sus esposos no creyentes se ponen celosos.
No se pregunte entonces por qué tiene problemas con su cónyuge. Recuerdo un matrimonio que vino a verme hace poco. La esposa había colocado mi foto en su casa. En ese momento, su esposo no entendía por qué había hecho eso. Eso sucedió antes de ser cristiano. ¿Se imaginan? La esposa coloca la foto de un hombre a quien el esposo no conoce ni de vista. ¿Cómo cree usted que va a reaccionar? No obstante, el esposo de esta hermana tiene un buen corazón y a pesar que no podía entender bien la situación, no lo incomodó por hecho. Tampoco la molestó a ella. Pero solo cuando vino a esta iglesia pudo comprender por qué su esposa aprecia tanto a su pastor y tiene fotos de él en su casa. De otra manera, es decir, si el esposo no hubiera tenido ese buen corazón, podría haber tenido celos y haberle dicho que quitara las fotos o simplemente él mismo las hubiera arrancado y roto. Amadas esposas, aun si me aprecian y me quieren mucho, ustedes tienen que ser prudentes con sus esposos y esperar a que ellos tengan el mismo nivel de fe. En ese momento, tal vez podrán sugerirle colocar una foto mía en sus hogares. Si hace esto sin haberle consultado previamente a su esposo, él podrá sentirse ofendido y usted no será en consecuencia una buena esposa. Si usted cambia su comportamiento y sus modales uno a uno, su familia podrá ser fácilmente evangelizada. Incluso su esposo llegará a apreciarme. Hermanas, deben respetar a sus maridos. Como les decía, esta forma de mal comportamiento también podrá afectar su vida de fe. No podrá concentrarse en las prédicas. En el caso de los que trabajan, tal vez no oyen con la debida atención las indicaciones de sus jefes y por eso cometen equivocaciones. Desde luego que el jefe conversó con ellos, pero al final le dirán que no recuerdan lo que les había dicho o simplemente no han prestado atención al jefe cuando él les ha hablado. Hay ocasiones en que esto me sucede cuando hablo con algunos de ustedes. Pareciera que no estoy escuchando. En mi caso es diferente y les digo por qué. No es que no le preste atención, sino que a pesar que estoy atento, no puedo entender lo que me dicen porque me hablan muy bajo. Y cuando le pido a alguno de ustedes que hable un poco más alto, lo hace así por un par de segundos. Aún así, no lo escucho bien. Y a algunos les pido que se acerquen un poco más. Hago esto 2 o 3 veces. Luego ya no insisto. A pesar que trato de escucharlo, no puedo oír bien lo que me dice. A veces solo oigo la mitad de todo lo que me ha dicho y otras veces oigo un poco más. Y como el tiempo pasa, ya no puedo pedirle que me repita todo lo que me ha dicho. Le pido 2 o 3 veces que hable más alto, pero usted no me hace caso. En ese momento lo dejo seguir y hago lo mejor que puedo para entender lo que me está diciendo. A veces me parece que no oigo bien. Me pregunto por qué cuando hablan conmigo su tono de voz se torna más bajo que de costumbre. Por eso no puedo oír bien lo que me dicen. El problema es que cuando estoy en el altar y quiero compartir su testimonio, es decir, lo que usted me ha dicho, como no lo he podido entender en forma completa, no puedo tampoco compartirlo en forma total. Esto sucede frecuentemente. Si yo le entendiera por completo, lo diría literalmente, pero como solo he podido comprender las 2/3 partes de todo lo que me ha dicho, no puedo contar su testimonio en forma exacta. Por favor, hermano, no piense que estoy dando su testimonio en forma inexacta a propósito. Entiéndame. De hecho, lo sustantivo de su testimonio se va a dar a conocer de todas maneras. Por ejemplo, a veces yo doy indicaciones en ciertos asuntos diciéndoles la forma bíblica de hacerlo. Y a pesar que lo menciono varias veces, aún así algunos hermanos no lo tienen presente. Incluso hay quienes ni se acuerdan lo que les he dicho. Retomando el tema, no es que alguien quiera desobedecer la voluntad de Dios, sino que no puede obedecer porque no la tiene grabada en su mente. Deberían entender la palabra en forma correcta, pero muy a menudo la distorsionan.
y la manipulan para autojustificar su desobediencia y terquedad. Finalmente, se dejan guiar por su propio criterio y accionan de acuerdo a ello. Además, hay quienes son criados en un ambiente muy cerrado y no tienen facilidad o capacidad para interrelacionarse. No entienden a los demás ni la forma en la que se expresan. Por ejemplo, ustedes deberían escuchar atentamente lo que les digo. Sin embargo, hay muchos que no lo hacen. Hermanos, no importa lo mucho que sepan de la palabra, hay muchos, repito, que no comprenden lo que digo, y eso que trato de hacerlo lo más fácilmente posible. Y es porque lo que predico es espiritual. En cambio, hay quienes solo entienden lo carnal, no lo espiritual. No obstante, los que ya han llegado al nivel del espíritu o tienen algún nivel de fe, aun si son niños, comprenderán todo fácilmente. Sin embargo, a los que aún están en la carne, les será difícil comprender lo que yo les predico. Lo mismo sucede con las prédicas. Para los nuevos creyentes, lo que predico podría resultarles difícil de comprender porque son cosas espirituales. No obstante, los que ya han llegado a un cierto nivel espiritual, les será fácil. Por eso, corren el peligro de no comprender a los demás y no tener consideración por otros. No lo querrán hacer, sin embargo, no podrán llevarse bien con los demás. Los que tienen esta clase de comportamiento son controlados por su alma. Eso significa que hay muchas facetas de su carácter en las cuales Satanás obra e influye a fin de impedirle obedecer la palabra de Dios. Por ello, podrá llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto solo cuando corrija esas fallas y defectos en sus modales y comportamiento. Por cierto, no crea que lo podrá hacer en sus propias fuerzas, es decir, por su propia voluntad. Lo podrá hacer solo si Dios le da la fuerza y la fortaleza necesarias para hacerlo. Hermano, lo que usted no puede hacer, por más difícil que le parezca, lo podrá hacer solo si Dios le da la fuerza y el poder para ello. Para decirlo más simple, primeramente deberá escuchar atentamente y aprender la palabra de Dios y reflejarse en ella. Luego deberá orar fervientemente. Entonces podrá darse cuenta de lo que hay en su interior. Hará lo que debe hacer, se despojará de lo que tiene que despojarse y corregirá lo que tiene que corregir en su comportamiento y en sus modales. En la medida en que ore, el Espíritu Santo le podrá recordar su pasado a fin que puede identificar todas esas fallas en su modo de conducta o de ser. Digamos que usted no recuerda los pecados que ha cometido en el pasado y así no puede arrepentirse. En mi experiencia, cuando clamo en oración, soy lleno del Espíritu Santo y el mismo Espíritu me recuerda todo. Lo que ha olvidado completamente, el Espíritu Santo se lo podrá recordar. Este es el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo lo toca, recordará todo y así podrá arrepentirse. El Espíritu Santo ayudará a los hijos de Dios a que derriben todo muro de pecado que los separa de Dios. Así que el Espíritu Santo les recordará todos los pecados de su pasado. Digamos que recuerda que hace algún tiempo les robó dinero a sus padres o que dejó de dar el diezmo a Dios porque se lo gastó en comprarse algo. En ese momento Dios lo guiará al arrepentimiento de todo aquello parecido a esto para que no haya absolutamente nada que lo separe de Dios. Deberá clamar en oración con todo su corazón. Orar tan solo diciendo que no recuerda los pecados del pasado y que se arrepiente de ellos no es algo válido ante Dios. Deberá recordarlos con la ayuda del Espíritu Santo. En la medida en que se dé cuenta de las cosas que hay en su interior que no van de acuerdo con la palabra de verdad, deberá despojarse de ellas una a una, empezando
con las más pequeñas. Deberá esforzarse una y otra vez para obedecer la voz del Espíritu Santo, y para ello deberá orar a fin de recibir fortaleza de lo alto para obedecer la voz del Espíritu Santo. Deberá recibir poder y fortaleza de Dios Padre, y para ello deberá orar con fervor, y para orar intensamente deberá recibir fortaleza espiritual y no solo física. La fortaleza física no sirve en este caso. Si no tiene fortaleza espiritual, no podrá orar. Deberá, repito, tener fuerza espiritual. Así que deberá orar intensamente para recibir esa fortaleza espiritual y obedecer la voz del Espíritu Santo. Asimismo, eso le ayudará a tener discernimiento espiritual. Si entiende literalmente la palabra de Dios o lo hace conforme a su propio concepto y prejuicio, podrá fácilmente formar un patrón de pensamiento equivocado en base a la palabra de Dios. Entonces, el escuchar la palabra tendrá un efecto negativo y contrario en usted que no lo ayudará a despojarse ni a darse cuenta de su equivocada forma de pensar. Por ello, deberá entender correctamente la palabra de Dios por la inspiración del Espíritu Santo. No deberá interpretar la palabra dentro de las propias limitaciones del ser humano. Deberá comprender en forma correcta el corazón y la voluntad implícita en la palabra de Dios, y en la medida en que entienda la palabra y la ponga en práctica de esta manera en su diario vivir, podrá despojarse una a una de esas imperfecciones carnales propias de la naturaleza del ser humano, y en la medida en que incluso imite el comportamiento y los modales del Señor Jesucristo, su espíritu y su ser podrán llegar a la excelencia y santidad total y completa. Querido público, en las últimas prédicas hemos venido compartiendo sobre los pensamientos carnales. A ver, una pregunta: ¿por qué no puede oír la voz del Espíritu Santo aún si así lo desea? Sí, hermano, es debido a que usted se guía por su propio criterio y por los deseos de la carne en vez de obedecer la voz del Espíritu Santo. Ahora bien, podemos categorizar los pensamientos carnales en 3 diferentes niveles, y dentro de esos 3 niveles, hoy les he compartido los pensamientos carnales que se derivan de sus patrones de pensamiento y de su propio criterio. Y lo hago porque esos argumentos son difíciles de hallar en su interior. Sin embargo, para oír la voz del Espíritu Santo deberá descubrirlos y desecharlos. La forma de hacerlo es hallar primero la maldad que hay en su conciencia y naturaleza y luego despojarse de ello. Es mi oración y deseo que lleguen a limpiar su corazón de toda forma de maldad, y así Dios los pueda reconocer como hijos suyos con un corazón perfecto y bondadoso. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, dentro de los pensamientos carnales que son producto de sus patrones de pensamiento, hay algunos que provienen de su temperamento o personalidad y que están muy enraizados en su naturaleza. Además, hay pensamientos carnales que vienen de momento y que son producto de esa parte pequeña o rezago que aún tiene de falsedad en su corazón. Hay otros pensamientos carnales que están encubiertos por el entorno en el que se desenvuelve. Hay muchos que no se dan cuenta de sus fallas o de sus malas reacciones y creen que viven una vida cristiana correcta. Hoy les compartiré de esos argumentos carnales que se derivan de sus patrones de pensamiento y de su propio concepto de lo que es ser bondadoso. Estos patrones de pensamiento se forman cuando interpreta la palabra de Dios de acuerdo a su propio criterio, lo cual lo lleva a considerar ciertos principios correctos y buenos y otros no tan buenos ni correctos. Por favor, líderes y hermanos en general, tengan siempre presente esto. En la mayoría de los casos usted no podrá darse cuenta de ese falso patrón de pensamiento que ha formado debido a que precisamente lo ha creado en base a la palabra de Dios que ha aprendido. Y por eso no verá que esos conceptos están equivocados. Más aún, en algunas circunstancias su criterio podrá ser el correcto, lo cual lo convencerá más que está en lo cierto. Hermanos, los que adivinan el futuro también pueden acertar de vez en cuando. Digamos que le adivinan la suerte 10 veces. De esas 10, algunas acertarán. ¿Saben por qué? Porque ese es el negocio de los que leen el futuro. Esas adivinadoras, tan solo viendo a las personas, saben identificar algunas de sus características. Lo más obvio es que tengan problemas. Nadie vendría donde una adivinadora si no está pasando por dificultades en su vida. Así que tan solo precisan de un poco de conversación para darle la respuesta que espera. Por simple deducción pueden averiguar
lo que le sucede a la otra persona, como por ejemplo su relación conyugal, si tiene problemas financieros o no, si está enfermo, etc. Entonces, lo único que hacen es darle la respuesta que parece ser la correcta y que esperan oír. Lo mismo sucede cuando usted manipula la palabra de Dios para justificar su propia manera de pensar. Digamos que usted ya ha formado su propio criterio de pensamiento en base a la palabra de Dios, pero muchos de ellos son incorrectos. No obstante, en algunas pocas ocasiones ese criterio podrá ser el acertado. ¿Saben por qué? Porque todo depende de la situación por la que esa persona esté atravesando. Digamos que usted aconseja a 10 personas que están pasando por la misma circunstancia. El consejo para cada una podrá ser diferente. No hay una única respuesta. Depende del nivel de fe de cada uno. En realidad, aquel que ya ha llegado al cuarto nivel de fe no precisará de consejo alguno. En fin, cada caso requerirá de una respuesta o consejo diferente. A menudo sucede que hay quienes se meten en problemas debido a que les ha dado un consejo equivocado. Pasa el tiempo y ese hermano o hermana viene para que yo le dé consejería y me cuenta que siguió el consejo de otro hermano y que el resultado fue malo. Entonces le pregunto el nombre del que se lo dio. En la mayoría de los casos, los hermanos no me dan el nombre del pastor o del líder quien le ha dado ese mal consejo para protegerlo. Ahora bien, si no me responden la primera vez, ya no les pregunto más. Se sienten incómodos porque creen que están traicionando a ese copastor o líder. Cuando hablo con hermanos de la iglesia, me entero que otros copastores o líderes están mal aconsejando a los miembros, y eso es bastante frecuente. Y ese hermano o hermana acaba mal, y es debido a ese mal consejo. En algunos casos, deberá dejar que los otros decidan, diciéndole que ore y que deje que el Espíritu Santo lo guíe. Hay muchos que hacen esto. Sin embargo, hay otros que dan su propio consejo a los demás y entonces vienen los problemas. Hermanos, a fin de escuchar claramente la voz del Espíritu Santo, deberá derribar todos esos argumentos y esos patrones de pensamiento carnales. Repito, la forma para hacerlo es hallar la maldad oculta en su conciencia y en su naturaleza y así despojarse de ellos. Oro en el nombre del Señor para que todos lleguen a limpiar todo rincón de su corazón y así Dios los pueda reconocer como sus verdaderos hijos e hijas con un corazón perfecto y bondadoso. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral,
artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él? El Espíritu Santo, que entiende y escudriña el corazón de Dios, vive en nuestro corazón y hace de él su templo o morada. Si llega a escuchar la voz del Espíritu Santo y lo obedece en toda circunstancia, todo lo que haga prosperará. Queridos hermanos y hermanas, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Jero Kling, llegue a obedecer siempre la voz del Espíritu Santo y siga su dirección, y así viva todo el tiempo una vida bendecida. Meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy. 주의 길 멀고 험해도 나는 주 따라가리라. 힘들고 공허할지라도 나는 주 찬양하리라. 주의 길 멀고 험해도 나는 주 따라가리라. 어둡고 막막할지라도 나는 주 찬양하리라.